¿Quién acuñó la palabra cyborgs y en qué contexto? Y para poder hablar de ello, pues tenemos que dedicar esta sesión a cyborgs y cibernética, que es el tema de hoy. Norbert Wiener, matemático y filósofo estadounidense, que también fue profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, fue el primero en acuñar este término cibernética. Y aunque no se hable de cibernética hoy, en muchos de los contextos en los cuales estamos hablando de inteligencia artificial y relaciones humano-tecnología, vale la pena en la revisión histórica de esos primeros eh, te- terminologías, traerlo en las sesiones. ¿Por qué Weiner es importante? Porque en 1948 publicó su libro titulado Cibernética, Control y Comunicación en Animales y Máquinas. En este libro, Weiner discutió la cibernética y la introdujo como el estudio científico del control y la comunicación entre el hombre y la máquina. En ese mismo libro propuso la- que la cibernética podría aplicarse a todo lo que se venía desarrollando antes y durante la Segunda Guerra Mundial, para entender cómo se controlaba y comunicaban los organismos vivos y las máquinas. Desarrolló los fundamentos teóricos de algo que denominamos el estudio de información en sistemas con lazos de retroalimentación. Y esos lazos de retroalimentación pueden ser aplicados a lo biológico, a lo mecánico, a lo cognitivo o a lo social. Ahí en la imagen, como lo muestra el puntero, eh, indica esa representación de eh, un lazo de control. En el centro de lo que discute Weiner está una información o un mensaje que es enviado y respondido a través de una retroalimentación que determina la funcionalidad de una máquina o organismo o la acción que va a tener ese sistema que aparece en la diapositiva. Entonces el sistema le llega a la entrada y le llega como alimentación la respuesta misma del sistema. Y esa es la información sobre la cual el sistema puede estar siempre determinando una salida o la acción que tendría ese sistema. La cibernética propone que ciertas leyes naturales del comportamiento se pueden aplicar tanto a los animales como a las máquinas y que existen similitudes en las formas en que los humanos y las máquinas funcionan y actúan. Esa introducción de la noción de retroalimentación es un elemento clave de esta teoría cibernética y quisiera recalcarlo como que hay un retorno de la salida al interior de un circuito eh, que tiene conectada la entrada y la salida y que habilita la posibilidad de controlar el comportamiento de un sistema que puede ser biológico, social o puede ser físico. Ese término de la cibernética que introdujo Weiner, pues procede de un término que ya se conocía dentro de la discusión de los filósofos griegos, el timonel o piloto que gobierna una embarcación. Ese proviene del griego kibernetes, que hacía referencia a la persona que maneja el timón del barco con el fin de conducirlo al destino deseado. El control del movimiento de una embarcación mediante el timón y el timonel, la persona encargada de gobernar la dirección de una embarcación, es un ejemplo que sirve para presentar de una forma concreta las principales ideas de la cibernética. Entonces, Weiner lo que hace es utilizar el conocimiento que se tenía
sobre terminología griega que ahora pues aplica a la teoría de la cibernética. En un barco sin capacidad de control puede estar a la deriva y esa deriva pues, puede llevarlo a que se mueva al azar. Esto es diferente a un barco con un sistema de control que puede conocer su posición, velocidad, orientación. ¿Para qué? Para tomar decisiones del entorno, representaciones del entorno, realizar ajustes de su rumbo, de la velocidad, de la dirección en la cual se va a mover y poder predecir los tiempos en los cuales puede llegar a su destino final. El humano que maneja el timón o la tripulación que navega el barco puede decidir y ajustar los remos, las velas y los motores para definir una velocidad, una dirección, una ruta, acelerar o frenar. Entonces es importante esa toma de decisiones que se coloca en un inicio en la discusión para poder seguir una ruta, para llegar a una meta, para que se pueda corregir o compensar los efectos del azar, que podrían ser vientos variables, eh, condiciones climáticas, las olas, las corrientes marinas y aprovechar de la mejor forma las circunstancias favorables, que sean las mareas adecuadas, eh, los vientos, para poder llevar el barco a su destino final. El control permitiría no solamente aprovechar circunstancias favorables, sino evitar colisiones no deseadas con obstáculos, perseguir objetivos, protegerse de entornos peligrosos y pues poder llegar al destino deseado. El control ayuda al barco a cumplir una misión, para tomar las mejores decisiones para cumplir esta misión. Si pensáramos en el barco hoy, este puede usar diversas tecnologías, sensores, actuadores, transductores, puede ser automatizado para asistir a la tripulación o al timonel en las tareas de control. Y esas tareas de control pues podrían estar guiadas por una brújula, dispositivos de medición de velocidad, de aceleración, las estaciones meteorológicas, los sistemas de navegación, los mapas, los GPS, los relojes, los sistemas de comunicaciones, banderas, altavoces, emisores, receptores de ondas radioeléctricas, señales satelitales, herramientas de vigilancia, radar, sonar, pilotos automáticos, entre otros. El barco podría ser autónomo, capaz de controlarse solo sin intervención humana, según una meta definida que se programa en un algoritmo predeterminado, y este puede decidir qué hacer según las circunstancias en las cuales se encuentre para alcanzar la meta. El barco, visto de esta forma con tecnología, puede tener una inteligencia, por lo cual se le acuña el término de inteligencia artificial. En ese entonces aquí las relaciones que estamos viendo y las que vamos discutiendo en la clase pues podrían ser relaciones entre humano, tecnología, hermenéuticas. Eh, Tenemos dos opciones de manejo del barco, una en la que existe la intervención humana para dar las instrucciones y guiarlo, y la otra en el escenario que acabamos de discutir, en el que a través de los algoritmos se establecen relaciones también compuestas para que a través de un control autónomo que aprende además, eh, tiene capacidad de procesamiento y puede definir una misión, una meta u objetivo. eh, por lo tanto, la máquina o el humano pues están eh, dirigiendo todas las acciones para conseguir esa meta. Entonces, Weiner lo que utiliza
Es una terminología que ya se conocía para introducir entonces la cibernética como ese estudio del control y la comunicación entre máquinas y seres vivos. Y la cibernética desde sus orígenes, pues lo que se va a centrar es en un sistema dinámico que pueda ser capaz de realizar un trabajo. Estas máquinas, uno podría decir, son máquinas orgánicas, que podrían ser los humanos, son máquinas naturales, eh, que pueden construirse a sí mismas y que también se pueden autorregular. Y entonces es ese estudio entre el control y la comunicación entre máquinas. Esa sería la otra forma de entenderlo. Nosotros como humanos, ¿cómo ejercemos el control? Lo ejercemos mediante la percepción, nuestras sensaciones, la cognición, las emociones, los sentimientos, la inteligencia, la razón, la memoria, la imaginación, la voluntad, el inconsciente, el lenguaje, los hábitos y la intencionalidad, por dar algunos de los ejemplos. El control se aplica mediante el uso de información. Es necesario obtener y procesar información, percibir y pensar, tomar decisiones y ejecutarlas. En estos contextos también es importante almacenar y comunicar la información. Y entonces Weiner propone esta idea de la cibernética, esta ciencia de la cibernética, y eh, en 1960 también se tienen otros trabajos importantes que vale la pena mencionar, casi paralelo a la publicación del libro de Cybernetics. Durante el apogeo de la carrera espacial de la Guerra Fría, se tuvo una conferencia militar sobre medicina espacial, donde Manfred Klein, científico jefe de investigación en el Hospital Psiquiátrico del Estado de Rockland, con Nathan Klein, director de investigación en la misma institución y especialista en medicamentos terapéuticos, eh, presentan un informe militar donde hacen referencia a un acrónimo de un organismo cibernético como Cyborg. La idea surge durante un proyecto en el que trabajan para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en el que se busca potenciar los órganos vitales de los humanos y alterar sus parámetros psicofísicos para robustecer sus organismos en condiciones para las cuales estos organismos no han sido diseñados. Las preocupaciones en este proyecto giraban en torno a los problemas básicos que requerían soluciones al estado de alerta y vigilia, efectos de radiaciones, problemas metabólicos, controles térmicos, oxigenación y reducción de carbono, entrada y salida de fluidos, control cardiovascular y reducción de carbono, problemas de percepción, variación de la temperatura y de la presión externas, trastornos psiquiátricos, etc. Esto en especial porque era interesante para ellos que los cuerpos de los humanos pudieran sobrevivir en ambientes extraterrestres. Y la idea era buscar cómo estos organismos cibernéticos, cuyo acrónimo fue utilizado como cyborg, se podrían mejorar a través del uso de tecnología. Entonces, para que el humano sobreviviera en un entorno hostil como el extraterrestre, eh, estos científicos determinan que tiene que ser mejorado eh, para que aguante las duras condiciones de una atmósfera extraterrestre. En una citación de este reporte, ellos lo mencionan de la siguiente manera:
Para el organismo complejo y funcionando inconscientemente como un sistema homeostático integrado, proponemos el término cyborg. Se trata así de un organismo capaz de integrar componentes externos para expandir las funciones que regulan su cuerpo y de esa forma adaptarse a nuevos entornos. Hoy por hoy, pues el término del cyborg no se confina únicamente al campo militar, sino se maneja en múltiples campos y disciplinas, ¿no? La literatura, la ciencia ficción, la ingeniería, la antropología, eh, y para algunos de estos contextos ese término también hace alusión a humanos mediados por tecnología. En ese entonces, pues se tenía interés en algunos experimentos como el que aparece en la imagen, donde se incorporaban componentes exógenos a animales para que regularan eh, las funciones que les permitieran a estos animales adaptarlos a nuevos entornos. En la fotografía que aparece allí está una rata con una bomba osmótica Ross implantada en la cola. ¿Por qué se llama Ross? Ross y Nelson fueron quienes introdujeron en 1955 bombas osmóticas con el objetivo de controlar la liberación de fármacos que permitieran que estos animales tuvieran un mejor control sobre la medicación eh, dentro de una ventana que podría estar no necesariamente eh, teniendo varios seguimientos de cada uno de estas ratas. Entonces esa bomba osmótica que está conectada a la rata inyectaba automáticamente fármacos en ella y era utilizada para cerrar lo que se denominó acá un circuito de control biotecnológico que le permitiera adaptarse a condiciones inusuales, por ejemplo, supervivencia en el espacio. Entonces ahí está la referencia por si quieren saber un poco más de ello. En los experimentos que Kleins and Klein acuñaron la palabra cyborg, era la abreviación de ese organismo cibernético que está relacionada con pues lo que se había discutido en este libro de Weiner, y la idea era no solamente explorar tecnologías eh, sino también técnicas para alterar los cuerpos de los astronautas con el fin de que pudieran sobrevivir en entornos no diseñados para ellos. Entonces, importante ver la relación que tiene uno de esos conceptos con el acrónimo, con lo que ya se venía discutiendo en cibernética. Hay otra componente que se une a todo este desarrollo de los cyborgs y es la biónica. Esta viene de unos programas que se introdujeron en los años 70, el hombre nuclear o el hombre biónico y la mujer biónica, conocidos también como el hombre de los 6 millones de dólares. Esta fue una serie que se creó en los años 70, inspirada en la novela de Martin Caidin llamada Cyborg, que había sido publicada en 1972. La historia se centraba en Steve Austin, un piloto y astronauta que sufre un fatal accidente durante su trabajo en un vuelo experimental. Eh, el equipo médico se ve obligado a amputarle ambas piernas y el brazo derecho, eh, y también en ese accidente pues está comprometida la visión del ojo derecho. En la serie, uno de los amigos de Steve, conocido como el Dr. Rudy Wells, se encontraba trabajando en un proyecto secreto llamado Biónica, y con la autorización de la Oficina de Inteligencia y Espionaje para la cual estaba trabajando, consigue la aprobación para poder reemplazar los miembros que habían estado comprometidos en el accidente con miembros biónicos
cuyo costo de todo el proyecto se estimó en $6 millones y de ahí sale, digamos, la denominación de esta serie y los términos por los cuales fue conocida. Este programa pues lo que hizo fue proyectar la idea de que la aviónica era costosa y disponible solo para agentes del gobierno, con funciones específicas a misiones políticas. Estas nuevas partes biónicas que se le colocaron a Steve pues aumentaron la capacidad por encima de lo que tenía un individuo normal, digamos, en fuerza, en velocidad y en visión. Estas ideas de los 70 pues también se combinaron a las teorías de cibernética y los acrónimos de cyborg, donde se comienza a hablar de los hombres fusionados o los humanos fusionados con tecnología para la mejora de sus capacidades. La otra serie que trajo alusión a, a tecnologías biónicas es La Mujer Biónica, un personaje representado en James Sommers, interpretado por la actriz Linda Warner, que apareció por primera vez como la contraparte femenina del hombre biónico, el personaje de Steve Austin, en 1975. En la serie, Jamie representa la pareja de Steve y por un accidente en el cual se ve involucrada, es un accidente de paracaidismo que pone en peligro su vida. Steve decide interpelar ante la agencia para que se le autorice una cirugía dentro de la cual se reemplacen las partes que fueron comprometidas en el accidente de Jamie con versiones biónicas y salvar su vida como se había hecho para él. En el proceso el personaje resultó tan popular que le dio vida a una serie propia, La Mujer Biónica, que estuvo en televisión por cerca de 2 años, entre el 76 y el 78, y la serie muestra los dos lados de la tecnología en que salva la vida eh, de dos personajes, y también trae conciencia al final de la serie en cómo la transformación de la tecnología hace cuestionar la humanidad de los dos personajes, porque la modificación genera graves problemas de salud causados por la transformación biónica, y los personajes se enfrentan a ir descubriendo una identidad que no es solamente humana, sino que se ve transformada por esa función que aparece de tecnología en sus cuerpos. Al hacerlo, el viaje del autodescubrimiento de los personajes muestra cómo esas tecnologías crean nuevos desafíos y posibilidades no diferenciadas en que los personajes no podrían decir si lo que está pasando con ellos es debido únicamente a su componente biónico o a su componente humano. Entonces, esos tres componentes fueron importantes para pues introducir esa idea de cuerpos modificados, cuerpos tecnificados, cuerpos biónicos, que también se ven representados en ese organismo cibernético o cyborg. Entonces ahora a continuación exponemos brevemente algunos ejemplos recientes de humanos que han modificado a través de tecnología sus cuerpos, representados en mejoras tecnológicas que
van mucho más allá de los imaginarios que se podían tener en ejemplo en las series de televisión que estábamos nombrando. Aquí aparece en la diapositiva Neil Harbinson, quizás uno de los más populares cyborgs en medios, incluso estuvo en Colombia en el 2018, yo conocí este caso cerca del 2003. ¿Quién es Neil Harbinson? Un artista y músico europeo de 37 años que nació con acromatopsia. Esta es una enfermedad congénita que hace que quien la tiene solo pueda ver blanco y negro y tonalidades grises. Quiere decir que no va a distinguir colores. Esto limita la funcionalidad de Neil dentro de entornos cuya comunicación tenga una fuente de colores. Eso querría decir un mapa del metro, un mapa eh, del, de su país de origen. Esto se ve también limitado dentro de la selección de colores que podría tener su ropa, eh, la selección de colores que pueda tener un sistema de educación para representar diferentes conceptos. eh, y esto pues hace que después de unos años él voluntariamente quiera explorar tecnologías que le permitan a través de otros sentidos eh, mejorar esta condición. Entonces, si pensamos en los últimos 18 años, lo que ha hecho Neil es usar tecnología a través de un dispositivo implantado en su cabeza para traducir el color en sonido, con un concepto que une color y sonido, y es frecuencias. Él lo que hace es que distingue vibraciones en su cráneo a través de un dispositivo que fue implantado para que esas frecuencias le permitan codificar o traducir el color en sonido o escuchar el color, como aparece acuñado en muchos de los programas en los cuales él aparece. Para Neil, ser un organismo cibernético le hace sentir y definirse como tecnología. En su fusión no habla de que él agrega tecnología o que tiene un accesorio tecnológico, sino que él con su dispositivo se define como tecnología. Se fusiona con la tecnología. No establece diferencia entre sus órganos y el dispositivo implantado, ya que él lo considera una parte de su cuerpo como cualquier otro órgano. El dispositivo a través de los años le ha permitido distinguir colores en el rango visible al comienzo de esta modificación tecnológica, y a través de actualizaciones en los últimos 18 años incluyó los espectros de infrarrojo y ultravioleta. Recientemente está conectado a la estación espacial de la NASA, lo cual quiere decir que puede recibir también colores que no necesariamente están en la Tierra, sino están en el espacio. Y para Neil, este dispositivo representa un órgano sensorial extra. Claro, ese órgano sensorial extra que tiene Neil, pues hace que él se defina como tecnología, se identifique como cyborg, un organismo cibernético, y también reforma la identidad en sus entornos, cómo lo perciben otros respecto al dispositivo que él pues constantemente actualiza de acuerdo a las tecnologías disponibles. Él también es percibido por otros en su entorno como en 2004 fue percibido como su dispositivo como una lámpara de lectura. En el 2006 fue percibido como un micrófono flexible. En el 2007 lo identificaron como un teléfono de manos libres. Entre el 2008 y el 2009 hacían referencia a ese dispositivo como una cámara GoPro. En el 2016 hicieron referencia cuando lo vieron a un Pokémon.
eh, y a través de todos los años, como él percibe el dispositivo, que es un órgano sensorial extra, pues no es percibido en los entornos en los cuales él ha estado presente dando charlas o en sus dinámicas de vida. El tener un órgano sensorial por integración con tecnología, pues le permite conectarse con la naturaleza y también le ha permitido entender cómo funcionan otras especies. La percepción de color por vibraciones, que es común en otras especies y que él ya ha implantado en su cuerpo, él también la define como un ser transespecie, una capacidad transespecie, algo que ya tenían otras especies, él ahora lo ha llevado a su cuerpo y por ello eh, él considera que la tecnología puede dar libertad a diseñarnos a nosotros mismos tanto como queramos y mucho más allá de los límites que impone la biología. Esos límites que puede manejar la tecnología defiende que todos podemos aprovechar la diversidad del uso de los órganos como naturalmente lo hemos hecho. Algunos vemos más lejos que otros, más cerca que otros, escuchamos frecuencias más altas que otros. Si ya lo hemos hecho naturalmente, ¿por qué no optar que la tecnología dé la libertad de un diseño con nuevas capas sensoriales? Neil también es uno de los fundadores de la Sociedad de Cyborgs, junto a una colega y artista suya, coreógrafa Mon Rivas. Esa fundación defiende el derecho a incorporar tecnología en el cuerpo y a convertirse en cyborgs. Ofrece un acompañamiento, como un acompañamiento establece un mapa y una ruta, como lo que aparece en la diapositiva, que desea mejorar sus habilidades o sus sentidos, donde puede estar inspirado en la naturaleza o en la tecnología, qué red necesita para realizarlo, técnicos, doctores y psicólogos y otra comunidad de cyborgs, eh, que, que puede prototipar como wearables, como dispositivos de revestimiento, que los conceptualice, que se construya el prototipo y que se pueda probar, y en el último paso como una tecnología implantable, que es el implante que se adapte a una nueva entrada y que pueda pues evolucionar, porque si va a ser dependiente de la tecnología, a medida que la tecnología avanza, pues el implante podría hacerlo con la tecnología. Con esa dinámica y estructura que presenta la fundación, promueve el hazlo tú mismo, con un acompañamiento de una comunidad de cyborgs en el proceso. Diséñate tú mismo tus órganos y sentidos. La fundación promueve ser la primera generación capaz de decidir qué órganos y sentidos quieren tener. Esos órganos y sentidos en el caso de implantes tecnológicos pues se expanden al estar conectados al internet o a ciberespacios, donde la información que puede procesar el cyborg, como el caso de Neil, no representa que está presente en los entornos en los cuales colecta esta información. Neil habla de tener antenas y tener dispositivos comunicados, cinco dispositivos comunicados al de él, en otros individuos que pueden estar enviando información desde otro continente o, como lo mencionamos, desde la estación espacial de la NASA, y pues identificar ese color con sonidos que vienen de varios orígenes. En este momento pues vemos un video
para ver esa primera comunicación entre antenas. Y Neil, pues lo que ha demostrado y su presencia en medios, en colegios, en universidades, en institutos, dio un TED Talk, también ha trabajado con compañías para poder representar en sonido los logos de las compañías o también colocarle un sonido a las caras, también colocarle música a los alimentos que tienen algún color. Neil lo que ha hecho es ha conectado sus capacidades a entornos de diseño, a entornos de marketing, a entornos filosóficos o a entornos educativos, pues lo que ha hecho es generar esa cultura cyborg y llevarla a diferentes entornos. Un detalle que conecta cyborgs con contextos eh, de escalas de sociedad y gobierno es lo que logró Neil en el 2004. Neil no deseaba removerse su dispositivo, sino que al ser su dispositivo parte integral de él, lo considera su identidad y se presenta a la actualización de su pasaporte. Al presentar su pasaporte, pues se le pide que se tome la foto con los estándares que exige la foto de un pasaporte, pero Neil no desea pues remover su dispositivo y comienza un proceso de renovación de pasaporte en el cual se tenga en cuenta la cámara y el dispositivo que él tiene en ese momento como parte integral de su identidad. Y defendió su implante durante todo el proceso de aplicación como parte de su cuerpo, no aceptó removerlo como era uno de los requisitos de las fotos del pasaporte y logra que se acepte en su proceso de renovación la foto como aparece en la diapositiva con su implante. Entonces ese es un reconocimiento pues que se da a un individuo modificado por tecnología que antes no había sido tomado en cuenta. El otro ejemplo que queremos colocar aquí es de Kevin Warwick, un profesor de cibernética de la Universidad de Reading en el Reino Unido y yo diría también uno de los representantes más asiduos de lo que representa la tecnología en una unión entre humano y máquina. ¿Cuándo comienza Warwick a hablar de cyborg? Entonces él comienza a hablar en 1998 en un experimento que ustedes pueden revisar como Cyborg 1.0. Se implantó debajo de la piel un chip RFID usando exclusivamente anestesia local, con el cual fue capaz de controlar puertas, luces, calentadores y computadoras solo con la señal emitida por el chip. Warwick decide realizar un segundo experimento en el 2002, Cyborg 2.0, con un chip de mayor complejidad que fue implantado en el sistema nervioso, en su sistema nervioso, por medio del cual fue capaz de mover una mano cibernética utilizando interfase, eh, una interfase que transformaba movimiento de su mano a el modelo que aparece en la foto. Él también decide implementar tecnología en su esposa, implementa un microchip con el objetivo de crear algún tipo de comunicación telepática o empática eh, entre, entre dos cuerpos modificados con tecnología, entre dos sistemas nerviosos humanos. Entonces, Warwick usa la tecnología para crear interfaces y controlar entornos y controlar modelos. No siempre Warwick cuando aparece en medios define que está de acuerdo con todo ese movimiento cyborg, pero sí habla de una identidad que está
basada en tecnología. Warwick también defiende que a través de la tecnología es la clave de ayudar al desarrollo de un nuevo ser humano que tiene capacidades mejoradas y que podría ser eh, la conexión de ese humano con su entorno. Ese entorno pueden ser ambientes de trabajo, ambientes médicos o también con la naturaleza. Entonces es importante ver acá, desde los ejemplos que hemos estado viendo, entonces podemos hablar de dos cyborgs, clasificación cyborgs en el sentido técnico y cyborgs metafóricos. En el sentido técnico, un humano que modifica su cuerpo para reparar, mejorar o aumentar sus capacidades. Para ello utiliza tecnologías de mejora o tecnologías de aumento, Human Enhanced Technologies o Human Augmentation Technologies. Esos son los dos acrónimos que aparece HET y HAT. En el sentido técnico también se habla de la integración con tecnología endógena y exógena. La integración endógena resulta de una búsqueda en que el humano tiende a la máquina o a la tecnología y es el producto natural de una lógica extensiva de construcción de máquina, expansión de capacidades naturales humanas por medio de componentes artificiales que busca potenciar al ser humano por medio de esas tecnologías o artefactos progresivamente en una maquinización de lo humano. Y en esa maquinización y tecnificación de lo humano radica la pérdida de fronteras entre lo humano y la tecnología. La entidad arquetípica de este tipo de integración es el poshumano, entidad idéntica en su máxima expresión a una máquina. La otra integración, la exógena, resulta de una búsqueda en la que la máquina atiende al humano y es producto de una lógica mimética de construcción de máquina, réplica y proyección en el modelo mecánico de las configuraciones naturales del humano. Hoy por hoy tenemos esa tendencia a simular artificialmente al ser humano y buscamos una progresiva humanización de la máquina. Esto lo vemos en el ejemplo de Pepper o Opera que tuvimos en la sesión pasada en la pausa activa. Robots androides con características humanoides, o también en el uso de nombres o identificación de tecnología con nombres humanos, Alexa, Watson. Estas características difunden las fronteras entre lo humano y lo no humano, de un modo inverso al que hablamos del exógeno. En este caso, la entidad arquetípica de este tipo de integración es el androide, entidad idéntica en su máxima expresión al ser humano. Las otras interpretaciones son las que vimos históricas, ese organismo que tiene partes orgánicas naturales y cibernéticas de máquina, y los ejemplos aquí, pues un humano con dispositivos médicos implantados o un humano que modifica su cuerpo con tecnología. Por otro lado, los cyborgs metafóricos son cuerpos con tecnologías que les permiten sobrevivir y adaptarse a nuevos entornos, y dentro de esos nuevos entornos están entornos que nosotros podemos mencionar como entornos virtuales y entornos físicos. Entonces, por ello también surge una identidad de las relaciones que el ser humano define con la tecnología, aunque no estén conectadas de manera física y permanente. Esto lo ha estudiado mucho una profesora llamada Catherine Hayles, profesora distinguida del Departamento de Inglés de la Universidad de California, con una formación multidisciplinaria, es química y pues estudió también inglés. Ella ha sacado varios libros escritos
y escritos en How We Became Posthuman, Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics, y el otro es entonces cómo convertirse en un poshumano, cuerpos virtuales y cibernética, literatura e informática, y otros como The Cosmic Web, la red cósmica, eh, modelos científicos y literarios como estrategias en el siglo XXI. Ella pues habla también de este cyborg metafórico donde la identidad surge de las relaciones, como lo hemos dicho ahí, entre el humano-máquina. Eh, el cyborg pues acá aparece representado en figuras de ciencia ficción, eh, también sea una persona con implantes prostéticos, eh, es una persona cuya identidad ya no reside exclusivamente dentro del cuerpo humano o orgánico, sino en las relaciones que ese cuerpo mantiene con su tecnología, sea ella un dispositivo con capacidad de cómputo, o sea ella una computadora, un teléfono, tablet, los dispositivos médicos, entre otros. Entonces, ahí colocamos unos ejemplos: un humano jugando videojuegos, un humano con dispositivos inteligentes, un humano que establece formas de conectarse con la naturaleza a través de datos o nuevas representaciones. Y entre los dos dejamos uno que es un humano que extiende sus sentidos más allá de lo físico por medio del uso de tecnología. Gracias.